Dominicana. Hoy nos reencontramos con el compromiso de abordar los temas que son de interés para la colectividad. Hablar de Odebrecht es hablar de negocios transnacionales, políticas neoliberales, lavajatos, Sergio Moro, Estados Unidos y el Departamento de Justicia, es Joao Santana, es Lula da Silva, Marcelo Odebrecht, varios países y en Dominicana son diferentes gobiernos, muchos documentos, interrogatorios y hasta el momento un solo nombre. Amparados en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América evidenció que 12 países durante el 2001 hasta el 2016 recibieron sobornos millonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos estatales. De acuerdo al reporte, 788 millones de dólares fueron pagados en 12 países en forma de sobornos. Estos pagos le generaron beneficios a Odebrecht y a los beneficiados en esas 12 naciones durante más de 15 años, por más de 3.000 millones de dólares. La constructora Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional es una transnacional prestadora de servicios de ingeniería y construcción de infraestructuras, de las más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil. En las últimas décadas realizó grandes obras en el marco de licitaciones públicas ganadas en varios países. Ha operado en América Latina, África, Emiratos Árabes Unidos, Portugal y Estados Unidos. Los beneficios por sobornos de Odebrecht son uno de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobras, denominado Operación Lava Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a Petrobras como a políticos de turno y que fue el punto de partida de lo que muchos entienden para el golpe de Estado institucional contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los principales países en recibir sobornos en América Latina se encuentra Brasil, con 349 millones de dólares, Venezuela con 98, República Dominicana con 92 y Panamá con 59 millones de dólares. En nuestro país fue responsable de la implantación de los acueductos Hermanas Mirabal y Samaná, de proyectos viales como Boulevard Turístico del Este, Circunvalación de la Romana y San Pedro la Romana, la carretera Bávaro Miches Sabana de la Mar y la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa. Actualmente, Odebrecht forma parte de un consorcio integrado por las empresas Tecnimont e Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Recordemos que en marzo del 2016, el millonario y expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras. Tras conocerse el reporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Procuraduría General de la República Dominicana aseguró que actuará con toda responsabilidad contra los involucrados, procediendo a interrogar al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hoff, quien reveló que el dinero del soborno fue entregado por la empresa brasileña al empresario Ángel Rondón para, de acuerdo al informe, repartirlo a funcionarios del gobierno dominicano. Recientemente, el presidente Danilo Medina designó mediante decreto 6-17 una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina, debido a que dicho proyecto constituye la principal obra de este gobierno. Bueno, muchas preguntas, pocas respuestas. Nosotros haremos el esfuerzo de responder las más importantes. Por eso consultamos de inmediato con Alberto Castaños. Él es periodista colombiano y está con nosotros en Así las Cosas. Hola Tatiana, un saludo muy cordial a toda la gente de ese hermosísimo país caribeño de República Dominicana. Muchas gracias por contactarme. Alberto, en las últimas semanas hemos conocido de Colombia la captura del ex viceministro de Transporte, el señor Gabriel García Morales, por supuestamente haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht y otros 3 congresistas que estarían implicados en este caso. ¿Cómo se ha desarrollado el tema de Odebrecht en Colombia? Háblanos de las implicaciones que tendría. Bien, Tatiana, bueno, el tema de Odebrecht es un tema bastante delicado porque son billones de pesos solamente en Colombia que están comprometidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares que están comprometidos en diferentes licitaciones en las cuales ha participado esta empresa que ha hecho tanto daño a nuestra Latinoamérica y el Caribe. Odebrecht es una empresa cuya casa matriz, como todos ustedes lo saben, está en Brasil y configuró esa empresa SA, Odebrecht SA en Brasil, pero tiene una filial en Colombia que se constituyó con los mismos socios, con la misma junta directiva
en Colombia y es Odebrecht SAS. Los mismos miembros de la junta directiva que están en la de Brasil, que ya están condenados por la justicia brasileña, y les estoy hablando puntualmente de Marco Faria da Silva, que está condenado al igual que Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses por 3 delitos bastante delicados, entre ellos la corrupción, por supuesto, pero también el concierto para delinquir. Se unieron varios para delinquir en esta empresa Odebrecht. Y esas personas que hacen parte de las dos juntas directivas los inhabilitaba en Colombia la ley 1778, que es el estatuto único anticorrupción de nuestro país, para contratar en Colombia. De esto fueron advertidos el señor Andrade, que es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Fue advertido también de esto el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, y los dos hicieron caso omiso. Esta denuncia se les presentó en abril del año 2016, cuando ya habían participado en varias licitaciones. Ese es el panorama que se está viendo en este momento con Odebrecht en Colombia, y las implicaciones, bueno, pues en realidad las implicaciones no pueden ser muchas en la medida en que no haya voluntad política, sino para cobrar sencillamente triunfos o fracasos políticos. Y esto no es un tema político, es un tema jurídico, evidentemente. Cuéntame de la postura que tienen las autoridades, los líderes políticos, o sea, ¿qué dicen? Los partidos políticos en Colombia siempre tratan de sacar provecho de las desgracias de sus opositores, tanto el oficialismo como el uribismo, en realidad. Aquí solamente hay esas dos vertientes realmente. La tercería es una tercería supremamente floja, supremamente débil. Como está preso en este momento, vinculado a un proceso judicial, un ex viceministro de la administración Uribe Vélez, pues entonces el gobierno Santos ha salido a cobrar esa derrota política del Centro Democrático, partido del cual hace parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, al gobierno Santos se le olvida que también Odebrecht en su administración contrató varias licitaciones con la empresa Odebrecht, y esas licitaciones no han salido muy bien. Sin embargo, tenemos un fiscal general de la nación, que es el señor Néstor Humberto Martínez, que lamentablemente es un fiscal de bolsillo del señor vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, quien es el encargado de hacer política, de hacer campaña política para la próxima elección presidencial con los recursos de la nación, construyendo vías, dando casas gratis a las personas menos favorecidas económicamente, y todos esos recursos los está utilizando para hacer su campaña presidencial. Él fue uno de los, digamos, más interesados en el contrato, en el gran contrato, la gran licitación con un solo proponente, que fue la licitación de Navelena para la recuperación de la navegabilidad de la arteria fluvial más importante de Colombia, que es el río Magdalena. Esa licitación fue por 3.4 billones de pesos y se la ganó Odebrecht en el gobierno Santos. Sin embargo, el fiscal ya salió a decir que Odebrecht no había hecho nada incorrecto, que no había ningún rastro de corrupción en esa licitación específicamente. Entonces se pregunta uno, ¿cómo en el gobierno Uribe sí y en el gobierno Santos no? Es algo que deja ciertas dudas, ¿no? Bueno, parecería que compartimos mucho más ambos países de lo que pudiéramos pensar. Alberto, ¿qué opinión personal esperas tú que pase con este proceso en Colombia? Pues lo que yo esperaría realmente como colombiano, al que le duele que los recursos del erario público se desperdicien, se despilfarren con una empresa como es Odebrecht en Colombia, pues es que simplemente saliera expulsada esa empresa de Colombia y de toda Latinoamérica. Pero que antes de hacerlo y antes de que se vayan presos absolutamente todos los directivos que estuvieron inmersos en la cadena de corrupción y de sobornos para ganarse las licitaciones, pues a mí me encantaría que destaparan quiénes fueron aquellos que recibieron los sobornos. Porque recordemos algo, no solamente es corrupto el que ofrece un soborno, también es corrupto quien lo recibe. Quien recibe ese dinero es un delincuente de igual manera, como presuntamente lo pueda llegar a ser el ex viceministro del expresidente Uribe, como seguramente lo serán algunos funcionarios del gobierno Santos, y como seguramente lo son aquellos que están omitiendo la responsabilidad que tienen en echar a Odebrecht de nuestro país.
Muchísimas gracias, Alberto. Sin desperdicios, tu participación en este espacio. Ha sido un verdadero gusto recibirte. Pues el gusto ha sido todo mío, muchas gracias por haberme contactado y como siempre estoy a las órdenes de ese hermoso país, República Dominicana. Un saludo muy especial a todos desde Colombia. Era Alberto Castaño, periodista y analista colombiano. De inmediato pasamos al Perú. Sergio Tejada, excongresista de la República del Perú. Sergio, debemos decir que fuiste diputado del periodo 2011-2016 por Lima, Perú, del Partido Nacionalista Peruano. Actualmente formas parte del Bloque Nacional Popular. Has investigado la gestión de gobierno de Alan García Pérez y por eso te consultamos. Es noticia internacional que el Ministerio Público del Perú cerró un acuerdo preliminar de colaboración con Odebrecht para que dicha constructora entregara información y pague un adelanto de 30 millones de soles a cuenta de las ganancias ilícitas y la reparación civil. Ante esta situación, ¿cómo se está tratando el tema Odebrecht en Perú? ¿Cuáles son las principales implicaciones que puedes mencionar? Bueno, a nivel de las investigaciones que se están llevando en diferentes países sobre el caso Odebrecht, yo diría que la Fiscalía peruana es la que tiene un menor nivel de avance. La mayoría de la información que se está conociendo en el Perú viene a través de la prensa internacional y a partir de las investigaciones que se han realizado en el Brasil y en Washington. Pero vemos que aquí, más allá del acuerdo al que han llegado recientemente, para que haya un resarcimiento por parte de Odebrecht el Estado peruano, no se han producido allanamientos, no se han producido detenciones, es decir, se percibe que el trabajo de la Fiscalía aquí es aún muy lento. En varios de los países latinoamericanos se conocen casos de mucho mayor envergadura. La condición de ser un entramado internacional supone quizás una tensión mediática mayor. ¿Cómo se observa en Perú? Bueno, en el Perú ha habido muchísimos casos de corrupción. Tuvimos en el periodo del año 1990 al año 2000 al expresidente Fujimori, que hoy día está preso por diferentes irregularidades, entre ellos actos de corrupción. De hecho, Transparencia Internacional lo consideró el 7º presidente más corrupto del mundo. Y ahí hubo un proceso ejemplar en donde se determinó una serie de responsabilidades que permitieron encarcelar al expresidente Fujimori y a muchas personas de su entorno. En el periodo de Alejandro Toledo también hubo algunas denuncias de corrupción, lo mismo que en el gobierno de García Pérez, y ahora con esta investigación sobre las empresas brasileras están siendo vinculados los últimos 3 gobiernos, el gobierno Humala, el gobierno de Toledo y el gobierno de García. ¿Qué dicen los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, con relación a este escándalo internacional? La particularidad de esta investigación es que parece involucrar a los líderes de los principales partidos políticos del país. Hay 3 gobiernos involucrados, incluso al presidente actual, a Pedro Pablo Kuczynski, y lo que tenemos es, en cierta forma, una acusación mutua entre los partidos políticos para ver quién está más involucrado, quién es más corrupto, quién tiene mayores posibilidades de librarse de eventuales responsabilidades. Entonces entramos en un escenario donde todos se culpan, hay mucho nerviosismo, nadie está plenamente seguro si su nombre aparece en algunos de los archivos de Odebrecht o algunas de las declaraciones que se están brindando ante las fiscalías en el Brasil y en Washington, y esto crea un ambiente muy tenso. No parece positivo el panorama, aunque sí debemos decir mejor que en nuestro país. ¿Qué esperas que ocurra en adelante en Perú? La Fiscalía va muy lento y hay muchas preocupaciones porque hay también infiltración política a nivel judicial. Se espera que las investigaciones que se han desarrollado en Estados Unidos y en Brasil tengan los elementos suficientes para que si hay políticos peruanos mencionados, asuman aquí su responsabilidad. La ciudadanía, yo creo que está bastante atenta a este caso. Se le exige a la Fiscalía peruana que tenga mayor celeridad. No ha empezado siquiera a citar a los presuntos responsables. No ha hecho ningún tipo de allanamiento a las empresas involucradas. No ha tomado medidas adicionales y eso nos preocupa. Apenas hemos tomado conocimiento del acuerdo que tú mencionabas, de que Odebrecht pague al Estado peruano 30 millones, pero no conocemos más sobre cuál es el nivel de indagaciones. Pero además este caso se está viendo en el Congreso de la República, en una comisión investigadora
que podría tener simpatías con determinados partidos políticos, porque le está presidiendo el fujimorismo en un parlamento de mayoría fujimorista, y este es un grupo que, además de tener un pasado muy fuerte de corrupción, ha tenido prácticamente una alianza en los 10 últimos años con el aprismo. Entonces podría estar beneficiando a Alan García en esta investigación parlamentaria y tratando más bien de enlodar o centrar su puntería en sus adversarios políticos. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Tatiana. Era Sergio Tejada, político del Perú. Así las cosas en algunas naciones de Latinoamérica. Después de la publicidad, aterrizamos en Dominicano. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y infra corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.